Muy buenas tardes, señoras y señores, consejeros y consejeras regionales. Sean todos y todas ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta hermosa provincia de Arauco, en particular a la comuna de Contulmo. Antes de comenzar con esta ceremonia, les vamos a agradecer la gentileza de mantener sus teléfonos celulares en silencio o apagados para el buen desempeño de esta. Nos hemos congregado en esta sesión extraordinaria, que es la número 9 de este año 2024, donde el señor gobernador regional de la región del Biobío procederá a dar su cuenta pública. Antes de aquello, saludamos la presencia del señor delegado presidencial provincial para la provincia de Arauco, don Humberto Toro. Muchas gracias, señor delegado, por acompañarnos. Agradecemos también la presencia y aprovechamos desde ya a agradecer toda la gentileza y el apoyo que ha tenido con nosotros para poder realizar las actividades en su comuna al señor alcalde de la comuna de Contulmo, don Carlos Leal. Don Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Por cierto, la presencia de los jefes de división del gobierno regional, muy especialmente, sobre todo, a quienes son consejeros y consejeras regionales de la región del Biobío y que representan a las 3 provincias y que hoy están aquí presentes en esta sesión extraordinaria. Antes de comenzar formalmente con la sesión, solamente recordarles, consejeros y consejeras, que la sesión ordinaria que se realiza hoy día en este mismo local va a ser a las 14:30 horas, 2:30 de la tarde. A continuación, y cumpliendo con el mandato legal que rige a los gobiernos regionales, el señor gobernador regional de la región del Biobío, don Rodrigo Díaz Werner, procederá a entregar su cuenta pública. Señor gobernador. Bueno, muy buenas tardes. Sí, pues ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar con mucho aprecio a Humberto, delegado presidencial, a Carlos, señor alcalde, muchas gracias por su gentileza, a los jefes de división presentes también, al encargado o representante del gobierno regional de la provincia, Rodrigo, a Juan Carlos Veragua también, el jefe de la unidad de control del gobierno regional. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá, queridos consejeros, consejeras, señor secretario ejecutivo y todas las personas que integran ese equipo de trabajo. Vamos a usar un método muy moderno que, como yo soy del siglo XX, voy a usar el gritófono para ir cambiando las láminas. Obviamente la obligación de dar cuentas públicas es una obligación legal. Y esa obligación legal, en cuanto a la forma en que se debe rendir, se refiere en el caso de los gobiernos regionales a nuestro reglamento interno. Entonces, la ley hace que las autoridades deban utilizar el espacio de cuenta pública para exponer, y esto se transmite además a la comunidad a través de la página del gobierno regional y de otras plataformas que quieran adherirse a la comunidad toda. Y además queda constancia de las grabaciones de aquello que se hizo durante el ejercicio anterior. En estricto rigor, las cuentas públicas se refieren al desarrollo de los estados financieros. Es muy común que muchas autoridades también hacen en su cuenta pública otras proyecciones, otras reflexiones y también hablen un poco de qué es lo que esperan que se realice en el periodo inmediatamente siguiente a rendir la cuenta pública. Esta es la primera cuenta pública que el gobierno regional, ahora como entidad autónoma del gobierno central, realiza en la provincia de Arauco. Y lo estamos haciendo, la otra, en la comuna de Contulmo, como una manera de demostrar que el trabajo, una parte del trabajo que hemos desarrollado durante, le vamos a decir al cojo que se pase la otra lámina, es una forma de demostrar que el Estado de Chile tiene soberanía aquí. Yo he estado en varias oportunidades acá. Estuvimos cuando estaban los incendios y nos metimos con el alcalde Carlos a la cordillera a visitar personas que habían sido afectadas. Estuve con algunos de los consejeros de acá de la provincia. Estuve también, mi primera visita fue para venir a escuchar qué pretendía el alcalde realizar y para pedirle que nos ayudara con el plan de las 50 canchas. Estuve también para el atentado cruel a la familia Grolmus y al señor Cid.
Luego los vine a ver a ellos, a sus respectivas casas privadamente. He estado en distintas ocasiones, pero me parece que lo que hemos trabajado también desde el gobierno regional amerita que reforcemos y complementemos lo que Humberto y el gobierno nacional han hecho en el trabajo para establecer que el Estado de Chile es uno y que la gente de la provincia de Arauco es gente de la región del Biobío y que Contulmo es parte de la región del Biobío. Te agradezco mucho, querido alcalde, por la posibilidad de estar hasta acá, venir acá. Partamos entonces con algunos datos. Obviamente nos tenemos que comparar con el periodo anterior, de tal manera de ir ingresando. ¿Cuál es el periodo anterior? El periodo de los intendentes. Yo también trabajé de intendente. Y cuando uno trabajaba de intendente, ocurría que, en general, buena parte de los recursos del gobierno regional eran requeridos para enfrentar necesidades que tenían los servicios públicos. Esa era una constante. No hubo intendente que no hiciera eso porque el intendente era a la vez coordinador o jefe de los servicios públicos nacionales en la región y a la vez presidente o jefe, dependiendo del año, del gobierno regional. ¿Por qué digo presidente o año? Porque el año 2014, por ahí por mayo del 2014, hubo una resolución de la Contraloría General de la República que estableció que debía ocupar la presidencia del Consejo un consejero que fuera designado de entre sus pares, y hay 4 o 5 personas que tuvieron esa condición. Una vez que se realizan las elecciones de gobierno regional, pasa a ser jefe del servicio y a la vez presidente del Consejo, la persona que en cada región se desempeña como gobernador o gobernadora regional. Pero bueno, vamos a los datos. En los 34 meses que llevamos trabajando en conjunto con la mayoría de ustedes, hay otros que se integraron un poquito después, hemos aprobado 1.024 iniciativas de inversión, de distintos tamaños, pero 1.024 iniciativas de inversión. Eso es un 72% más que lo que se aprobaba en el periodo anterior. Pero lo que se aprobaba en el periodo anterior es similar a los otros periodos también. Por eso partí diciendo que la descentralización genera una tremenda oportunidad para poner el foco en la alianza con las municipalidades. Conversábamos ayer en un acto al que concurrí en la comuna de Hualpén, estaba el consejero Torres, donde veíamos exactamente la diferencia cuando uno comunaliza la inversión. En el caso de la comuna de Hualpén, que lo tengo en la memoria porque ocurrió en el día de ayer, la inversión en los 40 meses anteriores no alcanzaba a los 5.000 millones de pesos. Y la inversión en el periodo actual era levemente superior a los 30.000 millones de pesos. La cantidad de iniciativas también era distinta, una quincena contra una cuarentena de iniciativas. ¿Por qué pasa eso? Porque en cualquier comuna de la región lo que buscan los gobiernos regionales es, al provenir su mandato de una delegación de soberanía de la comunidad, lo que buscan los gobiernos regionales es llegar donde no llegan los ministerios. Por eso en algún minuto conversábamos con algunos consejeros y decíamos que los computadores para trabajar en el servicio de salud, en este caso era Biobío, que es lo que me acuerdo siempre, que los compre el Ministerio de Salud. Nosotros los vamos a ayudar comprando terrenos para que los hospitales se hagan más rápido, en Arauco, en Mulchen, en Tomé, en aquellas cosas que no pueden ser, pero los gastos de operación de un servicio los tienen que pagar los servicios, no el gobierno regional. ¿Con quién tenemos que entendernos preferentemente? Con los municipios. Y esto lo digo con mucha altura de mira, porque el periodo que viene, voy a adelantar un concepto, es decir, ¿qué va a hacer el próximo gobierno regional? Quien sea la persona. Aquí hay a lo menos 3 personas que dentro de los consejeros han manifestado intención de ocupar esta función. Bien, y hay otras 4 o 5 personas que desde la sociedad también manifiestan esta opción. Bueno, una cosa que se debe debatir ahora, particularmente para el 1.300.000 personas que votan,
es si el gobierno regional va a trabajar para el gobierno de turno nacional o va a trabajar para los municipios y para sus verdaderos jefes, que son las personas de la región, sin pelear, al contrario, complementándose, pero yendo donde no llegan los ministerios. Pasemos a la siguiente. No podría hacer una cuenta pública sin reconocer que el año pasado fue un año muy difícil para el gobierno regional del Biobío. Con mucha conciencia de tener mis manos limpias, la absoluta conciencia de aquello, les debo decir que en una conversación con la actual Contralora Subrogante de la República, le comentaba lo difícil que había sido partir el proceso de descentralización. Muy difícil porque incluso usé una analogía. Le dije, estamos corriendo el París-Dakar, pero no estamos corriendo en un auto acondicionado para eso. Lo estamos haciendo con las mismas personas y con facultades que podrían ser equivalentes a correr esa carrera tan extrema en una citroneta. Ese es un problema grave que tienen los gobiernos regionales. El gobierno regional del Biobío al día de hoy aún no tiene la posibilidad, como lo tienen muchos otros servicios públicos y por cierto lo tienen todas las empresas, de saber en línea cuántas iniciativas de inversión existen y de cuál es el estado real de todas esas iniciativas. Eso se hace con sistemas computacionales que son muy superiores a lo que es el SAGIR, que es lo que utilizamos actualmente, y que reciben una denominación, ERP, así se llama. Bueno, entonces, teniendo precariedades importantes, nosotros hemos tomado el compromiso con ustedes como consejo, con la comunidad, de avanzar lo más fuerte que podamos en medidas de elevar los estándares de probidad de este servicio. Muchos de los problemas que tenemos están fundados principalmente en falta de medios y falta de capacidades. Es entonces la primera resolución que sacó la Contraloría Regional de la República y será la segunda que hoy día está en visación en la Contraloría Nacional, un faro que nos indica a dónde seguir. Y por eso es que, junto con haber anunciado 18 medidas para ustedes, al momento de discutir con el personal qué íbamos a poner como incentivos monetarios en las remuneraciones que ellos debían tener, porque todos los años una parte del sueldo de los funcionarios públicos, lo saben aquellos que son empleados públicos, tiene que ver, está asociada a cumplimiento de metas. En el caso nuestro, nuestro convenio de desempeño colectivo está vinculado íntimamente a cumplir muchas de las sugerencias que la Contraloría nos ha realizado. Le voy a decir algunos ejemplos. El gobierno regional administra 158 viviendas en la región y les confieso, no se había actualizado ningún trabajo en esa materia desde que el cristiano que les estaba hablando dejó de ser intendente. Había gente que estaba haciendo uso de esas viviendas que cumplían todos los requisitos legales y habían otras gentes que no los cumplían. No porque fueran malas personas, porque algunos habían dejado de ser empleados públicos porque habían jubilado, otros porque habían hecho mal uso. Como una persona, recuerdo, lo tengo en la memoria, que había dejado, una exfuncionaria del Ministerio de Salud, había dejado la vivienda a disposición de su hijo. Bueno, para eso no son las viviendas fiscales. Y esa es una materia que se ha enrielado y que está trabajando en este minuto. He firmado una serie de cartas pidiendo la restitución de los bienes inmuebles y probablemente vamos a tener varios juicios en esa materia. Hay otras cosas que se han concretado. Yo me comprometí a hacer una auditoría, la auditoría se está practicando. Me comprometí en el mes de agosto con ustedes. Me comprometí y ustedes votaron la selección de una persona, don Juan Carlos Veragua, para que fuera el jefe de la unidad de control y, como ustedes saben, de las 3 personas que fueron seleccionadas por alta dirección pública, era la única a quien no conocía y que tenía conocimiento sobre los gobiernos regionales. Las otras 2 personas que había puesto a disposición la
la alta dirección pública, directa o indirectamente, habían trabajado conmigo en mi periodo de intendente. También se está desarrollando la consultoría para que el estándar de compliance, de prevención de comisión de delitos, se implemente en el gobierno regional. Hay una serie de procedimientos y manuales que han sido actualizados, ha habido capacitación al personal. Son muchas medidas que yo espero dejar encaminadas o terminadas, la mayor cantidad de ellas espero que estén terminadas, de tal manera de que a quien venga le podamos hacer entrega de un servicio que esté en una mucho mejor condición que la que teníamos hasta antes. Les doy otro ejemplo, y que tiene que ver con la lámina, con una de las láminas que va a venir un poquito más. El estado de conservación del edificio en que nosotros trabajamos, en que tenemos nuestra sede, era deplorable. Ascensores no renovados, se cayeron, por lo menos en mi periodo, desde que asumí, se cayeron ventanales del cuarto piso, se cayó el umbral de la puerta principal de acceso, gracias a Dios sin daño a personas, pero habían problemas severos. Pero bueno, volvamos a eso, algo de eso voy a decir en unos minutos más. ¿Cómo funciona? El GORE tiene dos presupuestos, un presupuesto operacional y un presupuesto de inversiones. Ambos componen el presupuesto total nuestro. En general, cuando hablamos de presupuesto, hablamos del presupuesto de inversiones. Ustedes aprueban el presupuesto operacional, pero en la conversación del día a día, sí, te agradecería. Buenísimo. En la conversación del día a día, va a parecer matrimonio, no lo tomamos en cuenta, pero fíjense la proyección que hay ahí, que muestra cómo desde el año 2019 al 2023 hemos logrado que la Dirección de Presupuesto y el Parlamento, en definitiva, nos aprueben más recursos para la operación. No podríamos contratar el sistema de ERP si no tuviéramos esto. No podríamos tener el contrato de renovación de los ascensores si no tuviéramos esto. No podríamos haber cambiado el techo del edificio que se goteaba y que al final era un río en alguna de las oficinas que estaban en el cuarto piso. No podríamos haber remodelado instalaciones si esto no hubiera ocurrido. No habría la flota de 7 vehículos y la única oficina que estaba fuera de la región, de la cabecera regional, que era la que estaba en Los Ángeles, la verdad es que tiene diferencias sustantivas, lo saben bien los consejeros regionales que hacen su ejercicio en la provincia de Biobío, y no tendríamos la que nos podemos usar gracias a la gentileza de Humberto Toro, delegado presidencial. Ha habido un incremento importante y cuando ustedes ven dónde está el salto, bueno, está desde que asumimos el gobierno. Desde que asumimos, porque yo siempre he pensado que el gobierno regional, no solo porque la ley lo diga, sino porque lo siento realmente, somos las personas que estamos en esta sala, con una dotación de 180 personas que trabajan ayudándonos, pero es Consejo y Ejecutivo los que configuramos el gobierno regional. Estos 11.562 millones de pesos que han constituido el presupuesto de operaciones que tuvimos el año anterior, está distribuido en la forma que muestra la lámina. Debo decir que esta información se va a ser entregada a ustedes en el día de mañana, la presentación completa, más allá de que quede la grabación que estamos realizando. Si nos vamos a comparar, ya pensando en el presupuesto de inversiones, bueno, hay varias formas de analizar y compararnos. Una que refuerza lo que yo les señalaba hace un minuto atrás, que las municipalidades para nosotros pasaron a ser el corazón de donde debíamos depositar los recursos, están en quién patrocinaba las iniciativas que llegaban al gobierno regional. Se ha más que duplicado la cantidad de dinero que llega a las municipalidades. Volvamos un minutito a la infraestructura. Y yo diría a las personas.
Todas las personas que laboramos en el gobierno regional tenemos uniforme. Nunca este servicio público había tenido habían aleatoriamente, porque años atrás, cuando trabajé de intendente, se compraron para algunas personas unos Polar azul, pero había ingresado mucha gente en el periodo del intendente Ulloa, en el periodo del intendente Yacaman, el intendente Kuhn, y también otras personas que ingresaron conmigo. Bueno, hoy eso está disponible para todos los funcionarios. ¿Y quién ha salido? Daniela Berchaure, que es la jefa de personas, se ha preocupado de que cada uno de los trabajadores tenga esto que genera cultura de servicio. El gobierno regional, al ser su jefe, el intendente, la verdad que era como un hijo más oculto. Yo, de manera coloquial, en algunas oportunidades he dicho que me recordaba una serie que había en los años 90 que se llamaba Alf. Todos sabían que había gobierno regional, pero como que lo tenían escondido. Los funcionarios del gobierno regional no tenían la cultura genérica, sí la unidad de subvenciones, pero en general no tenían la cultura de decir, oye, hay que encontrarse con la comunidad, y con la comunidad uno se encuentra los fines de semana o fuera de la hora de trabajo, cuando el gobierno regional era una entidad que más bien trabajaba simplemente en horario de oficina. Hay excepciones y pongo, por ejemplo, lo que correspondía a la unidad de subvenciones, que tenía un arduo trabajo hacia afuera, pero además eran muy poquitos. Entonces, nosotros nos hemos preocupado de tener un trabajo bien intenso con los trabajadores. Es evidente, es lo que se ve, lo que salta a primera vista, que tenemos un avance progresivo, porque nadie nos ha aprobado un proyecto para hacer una remodelación completa de nuestro edificio, pero han ido cambiando mobiliarios, han ido cambiando accesos. No es casualidad que el gobierno regional del Biobío no haya sido víctima de robo de computadores. Eso no es casualidad, porque hay torniquetes y controles de entrada, porque cambiamos a la empresa que prestaba servicios de guardia, porque se mejoró las cámaras y el perímetro de iluminación. Hay más personas cuidando eso. También disminuyeron los robos, porque funcionarios eran objeto de robo de personas que circulaban libremente con distintas justificaciones. Vengo a vender algo, voy al tal piso. Fíjense que además de esto hemos hecho una apuesta para reconocer a personas que han sido importantes, y hay varias salas del gobierno regional que llevan el nombre de ex ejecutivos del gobierno regional. Y también ha habido un criterio de transversalidad, igual que con el mundo alcaldicio. Hay una sala que lleva el nombre del exintendente Víctor Lobo por su gran trabajo en materia de reconstrucción post-terremoto. Otra lleva del exintendente Silich, que le tocó el rodaje de instalación. Otra lleva el nombre de la exintendente Fuentes, por citar algunos ejemplos. Y la próxima semana, en el salón que está en el segundo piso, que son dependencias que ocupan ustedes, consejeros regionales, vamos a inaugurar un salón, le vamos a denominar Salón de las Presidencias del Gobierno Regional, del Consejo, y ese salón va a tener las fotos de todos los personas que han ejercido la presidencia, tanto exintendentes como ex consejeros regionales, de manera de contribuir a la cultura de nuestro servicio. La celebración del Día del Gobierno Regional también es un evento que vamos a realizar. Les podría decir más cosas. Hay una política de gestión de personas que estamos a puertas a tener. Hay capacitaciones adecuadas, se hace encuesta de clima entre los trabajadores. Hemos tenido un aumento de la participación deportiva. Hay funcionarios que han voluntariamente desarrollado las labores de entrenadores y representantes nuestros. Hay gente tan valiosa, y uno diría, ¿qué tiene que hacer un abogado haciendo clases de acuarela? Nicolás Aciaín, abogado del gobierno regional, desde la primera hora hace clases de acuarela para sus colegas. Pese a todas las dificultades, a lo pesado que fue el año 2023,
hay una constante de mejorar las condiciones de trabajo de quienes laboran, porque quien está mejor puede prestar un mejor servicio a su usuario final. Bueno, volvamos a los números. El presupuesto del GORE, el presupuesto de inversiones del que hablamos siempre. Fíjese que parto del presupuesto 2018, yo tuve incidencia en ese presupuesto 2018, la que teníamos los que trabajábamos de intendente, tampoco era una gran incidencia, pero tengo responsabilidad en eso y tuvo responsabilidad las personas que estaban en el Consejo en esa oportunidad. Creo que a esta altura solo Alicia queda en ejercicio, tal vez tú estás, ¿cierto, Eduardo? Pero a nosotros se nos produce una sangría muy grande de recursos con la elaboración del presupuesto 2019. Ahí la DIPRES le jugó chueco a la región, porque la creación de la región de Ñuble se iba a pagar y se iba a financiar con una disminución proporcional a los habitantes de cada una de las 16 regiones del país, como fue la creación de la región de Valdivia. No obstante, la DIPRES en esa oportunidad no cumplió el compromiso que estaba señalado en la ley y al gobierno regional del Biobío se le disminuyeron drásticamente los recursos. Pasamos de 113.000 millones de pesos a 71.000 millones de pesos. Y tras eso hay un proceso de recuperación donde, de nuevo, al igual que en el proceso de inversión, ese lento proceso de recuperación tiene un salto muy importante porque ustedes saben que el año 2023 nos aprobaron 104.000 millones de pesos de ingresos y que en definitiva terminamos invirtiendo 115.000 millones, pese a todas las dificultades que vivimos durante el año pasado. Eso no es la regla de todos los gobiernos regionales. En la lámina siguiente está indicado cómo fue mes a mes, acumulativamente cumpliéndose con el presupuesto. Y obviamente estábamos sobre el 50% a mitad de año y hacia el final de año habíamos ejecutado no solo el 104%, porque nosotros decimos se ejecutó el total y ejecutamos 115.000 millones. En realidad anduvimos sobre el 110% de ejecución con esos complementos de recursos que logramos a partir de cobrar deudas de la región de Ñuble, porque hoy día hay contratos que seguimos prestando, seguimos pagando nosotros y luego ellos nos restituyen, a partir de dineros que no ejecutaron otros gobiernos regionales y que nosotros teníamos cartera de inversión, los pudimos levantar y algunos suplementos que postulamos a través de cumplimiento de metas de gestión. Muy bien, gracias. El año pasado aprobamos 482 iniciativas por un monto de 253.000 millones de pesos. ¿Esto qué nos permite? Esto claramente significa que aprobamos más dinero que el que teníamos. ¿Por qué aprobamos más dinero que el que teníamos? Bueno, por dos razones. Primero, porque cuando recibimos el gobierno regional, como Luciano Parra me lo ha señalado varias veces, lo recibimos sin cartera. Eso era un problema muy grande. Esto le pasó a todos los gobiernos regionales de Chile. Y recibir sin cartera nos llevó a que una parte de la inversión la tuviéramos que transferir a privados, siendo el principal receptor privado Bomberos de Chile y en segundo lugar siendo muy importante receptor privado el conjunto de las casas de estudio universitaria y de educación superior de la región. Ahí está el 80% de los dineros que traspasamos a privados, pero porque no teníamos cartera. Y un gobierno regional es sano cuando aprueba el doble de recursos de lo que tiene, porque los proyectos que aprobamos no todos se ejecutan el mismo año. Los estados de pago dependen del avance de obras a satisfacción de lo que revisan los jefes de control del gobierno regional. Y en materia de infraestructura, que es donde la musculatura del GORE es más fuerte, era donde teníamos menos proyectos. Teníamos menos proyectos porque había un problema que se había llamado estallido social, otro que se había llamado pandemia, y que había dejado sin validación las materias que habían sido aprobadas, las iniciativas que habían sido aprobadas. Y el Ministerio de Desarrollo Social reevaluaba
pero lo que revaluaba cuando iba a ser licitado no se adjudicaba porque los criterios con que estaba evaluando el Ministerio de Desarrollo Social no consideraban la distorsión grosera que había tenido el mercado, que había subido algunas partidas, particularmente en materiales de construcción, en 30, 40 y hasta 60%, dependiendo la naturaleza de lo que había. Entonces, no había inversión, trabajábamos revaluando, los municipios trabajaban nuevamente presentándole iniciativas al Ministerio de Desarrollo Social y no pasaban. Fíjense que otro dato bien interesante que hay en esta lámina es desde el punto de vista de las iniciativas, no del dinero, es que la mayoría de las iniciativas están cargadas a las provincias y en una proporción distinta, superior a la cantidad de habitantes. Ojo, estoy hablando del número de iniciativas porque quiero hacer una reflexión en la lámina siguiente. Y eran más pequeñas las iniciativas que iban monetariamente, que eran consideradas de carácter regional. No obstante eso, en la lámina siguiente vamos a ver que esta mayor cantidad de iniciativas en cada una de las provincias son iniciativas pequeñitas, no son iniciativas de gran costo económico. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el Ministerio de Desarrollo Social estaba agolpado, estaba copado de iniciativas de reevaluaciones, no solo del gobierno regional, de todos los servicios públicos que operan en la región, y por lo tanto una de las opciones que se tomaron conscientemente fue aumentar la cantidad de proyectos de evaluación en el gobierno regional, particularmente los fondos FRIL, las conservaciones y también, principalmente esas dos materias y programas. Entonces, por su monto, son más pequeñas en volumen. También da cuenta de otro problema estructural esta situación, y es que no todas las comunas tienen la misma fuerza para levantar iniciativas complejas. Ahí hay un segundo problema. Por eso recuerdan ustedes que se aprobaron recursos para que una entidad externa ayudara a levantar proyectos en la provincia de Biobío, Huella Local, para poder desarrollar proyectos de mayor envergadura. Y la verdad que lo que hemos tenido como retroalimentación de los alcaldes es que es una buena iniciativa y que les va a permitir materializar inversiones de un tamaño que por sí solo, Quilaco, Quilleco, Antuco, San Rosendo, no tienen la capacidad de realizar. Ahí está las iniciativas que se ejecutaron, que terminaron, 430, y los 115.000 millones de pesos que se ocuparon en ese año. Vamos, de nuevo, lo mismo, esto se lo vamos a entregar. Quiero ahora aprovechar de compartir con ustedes algunas materias que me parece destacables para trabajar. La situación de seguridad del país es un problema grave. No hay ningún estudio serio que no dé cuenta de aquello. Acá en la provincia de Arauco vengo de una reunión con pastores evangélicos que me hablaban de cómo había evolucionado el fenómeno de consumo de droga. Ustedes estuvieron ayer en las dependencias del COP en Los Álamos y también pudieron constatar la peligrosidad que existe también en la zona. Entonces, una forma en que nosotros decidimos el año 2021, en que se fue implementando 2021, 2022, para trabajar fue: no les vamos a financiar todo lo que vengan a solicitarnos los servicios públicos, vamos a priorizar a las municipalidades, pero eso no significa que no queramos trabajar con los servicios públicos. Sí queremos trabajar con los servicios públicos porque tienen competencias en materia que nosotros no tenemos, pero queremos trabajar en aquello que sea relevante para la región. Y por eso hemos hecho de la práctica de firmar convenios de programación una regla. Y al día de hoy hay convenios de programación con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Concesiones, con el Servicio de Vivienda y Urbanismo,
Hubo uno que rechazaron, pero ahora se ha contactado conmigo la ministra de Medio Ambiente y espero someterlo a consideración a ustedes muy prontamente para reponer lo que habíamos firmado con el Ministerio de Medio Ambiente de la administración del presidente Piñera, que es el programa de descontaminación para las dos grandes urbes de la región que tienen esa materia. Lo que quiero decir es que sí queremos trabajar con el gobierno y queremos trabajar con el de turno, con el gobierno nacional. Y queremos hacerlo, pero no en cualquier cosa, sino que en aquellas que son prioritarias para la región, para lograr una cobertura mayor, llegar donde no llegan los ministerios. En seguridad ciudadana me tocó encabezar la subcomisión de la Asociación de Gobernadores de Chile, que llegó a suscribir un convenio con la ministra del Interior para objeto de allegar más recursos en prevención del delito y en ayuda a víctimas. Prevención del delito y ayuda a víctimas. Nosotros no tenemos competencia, capacidades, expertise para hacer seguridad pública. Eso no es materia de los gobiernos regionales. Sería iluso pretender tener una policía del gobierno regional. Sería un error a mi juicio, además. Pero sí, en base a ese convenio que firmamos a mitad del año pasado, ustedes mismos participaron del lanzamiento de una iniciativa que se llama Plan Biobío Más Seguro. A la fecha, ustedes han aprobado en el año 2023 la llegada de 90 vehículos que amplían la dotación de seguridad ciudadana para todas las comunas de la región, para todas las comunas. Y ya hay 6 comunas que han recibido complementos de 300 millones de pesos cada uno para poder ampliar las capacidades profesionales que tienen estos equipos para trabajar. Pero no nos quedamos ahí. Vuelvo a hacer el ejercicio de la memoria porque vale a modo ilustrativo. Ayer en la actividad que participamos junto al consejero, se hablaba de la luminaria que va a llegar y esa luminaria la pagó el gobierno regional, obvio. Y eso lo hemos ido haciendo en distintos lugares. Ha habido una preocupación central para cooperar desde lo que nosotros somos, una fuente de financiamiento. En la siguiente lámina aparece lo que conversaba y me refería a lo que nos tocó vivir en febrero del año pasado. En febrero del año pasado se quemaron más de 200.000 hectáreas. Esas 200.000 hectáreas, en un 60% eran o del Estado o de pequeños propietarios campesinos rurales, y un 40% aproximadamente era de empresas forestales. Murieron muchas personas, la voluntaria de la tercera compañía de bomberos de Coronel, las personas que murieron quemadas en la cordillera de Nahuelbuta. Entonces, sin ser una competencia directa del gobierno regional, porque nosotros participamos como una entidad más dentro de todas las que funcionan en el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, y siendo del Poder Ejecutivo comunal, el alcalde o alcaldesa, o nacional, delegado presidencial, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura a través de la CONAF, la prevención y la reacción ante los desastres naturales, particularmente incendios, nosotros tomamos una posición proactiva. Y ya en el mes de marzo invité al gobierno regional, al director de CONAF, al jefe de combate al fuego de la Corma, al presidente regional de bomberos, y en muchas reuniones que tuvimos levantamos una iniciativa que se llamaba Biobío se levanta, cuyo marco había sido aprobado por el Consejo a los 10 días de haberse iniciado esta tragedia. ¿Qué era lo que nos importaba? 2 cosas. A partir de los recursos, ayudar a que los municipios primero tuvieran un auxilio, porque la plata que había en la Dideco para ayudas sociales se había ido en la primera semana.
a la mitad de las comunas de la región, que fueron las más afectadas, pretendíamos construir una mini dirección de vialidad, es decir, que llegaran vehículos mecánicos para que el municipio pudiera hacer la primera intervención dentro de la primera hora, idealmente, de que había problemas. Y con orgullo les comparto, consejero, los consejeros de la provincia de Arauco me acompañaban el otro día cuando estuvimos en la comuna de Leu, y el encargado de prevención de riesgos de la comuna de Leu señalaba que este año no le había pedido a la Dirección de Vialidad ni un vehículo, porque se había podido batir con los que habían sido comprados con fondos asignados del gobierno regional. Y esto es una constante que sirve para la prevención y que, fíjense a lo que nos llevó. Este año 2024 no tuvimos grandes problemas de incendios. Hubo una disminución significativa, la más alta de los últimos 5 años. Sí les quiero compartir una aprensión que tengo. Van a cambiar aproximadamente la mitad de los alcaldes de la región. Son los alcaldes los principales responsables, alcaldes y alcaldesas, de la prevención de riesgo de desastre. Varios de los que van a cambiar lo van a hacer porque cumplen su periodo de 3 años. Yo me pregunto, bueno, ¿qué se va a hacer? Porque la sociedad política va a la discusión política. Y en la discusión política se discute poco de estas cosas. A nadie le dicen, a mí no me lo dijeron cuando trabajé de gobernador provincial, oiga, usted es el responsable. Es un desafío que las personas que van a ser candidatos a alcaldes y alcaldesas y que las personas que van a ser candidatos a gobernador regional discutan sobre qué se va a hacer, porque el fenómeno del cambio climático se ha ido agravando. Tuvimos menos riesgo de ensayos de desastres este verano, primero porque no tuvimos la mala suerte que se nos metiera un incendio del sur, y segundo porque se modificaron protocolos. La región del Biobío fue capaz, en base a esta coordinación, un representante del gobierno, luego se sumó el del Senapred, representante del gobierno, representante de la región, representante del mundo privado, representante de la sociedad civil, bomberos, de modificar protocolos, pues. Y por lo tanto, cuando antes se decía hay alerta preventiva, ocurría el desastre y después se decretaba la preemergencia, ahora era al revés. Veíamos la señal meteorológica, veíamos que había riesgo y ahí se decretaba la preemergencia y ahí aparecían. Y Humberto le tocó liderar esto en la comuna, Carlos también tienes que haberlo visto. Y ahí se iba a patrullar porque los incendios ocurren en los mismos lugares todos los años. Entonces la gestión hace que cambien las cosas. Si la delegada presidencial regional fuere candidata a diputada, tendría que renunciar en el mes de noviembre. Los alcaldes nuevos que van a asumir el 6 de diciembre. Y el gobernador regional que asuma, o gobernadora, lo hará el 6 de enero. Es importante para una región que es la capital forestal del país que estas materias sean objeto de debate. El empleo también ha sido una preocupación importante. Yo soy de aquellas personas que está convencida que en el empleo el ser humano se realiza. Lo digo desde la práctica y también desde mi convicción religiosa. Y aquí apostamos a varias formas de trabajar. Una de ellas fue ir a las universidades. Y ahí quizás para lo más destacado fue el programa de FICMIPYME, que iba a pequeñas unidades de negocios con aportes de 3, 4 millones de pesos y esa gente era capaz de poder mejorar su negocio. Recuerdo haber estado en San Pedro de la Paz, en un negocio, debe ser a la altura del INACAP, pero al otro lado de la línea, hacia el río, donde una señora en un pequeño centro comercial que había ahí, bien precario, me decía que gracias al gobierno regional podía tener un refrigerador más grande
que le permitía comprar cosas que no se le destruían, una cocina y una de estas... una maquinaria que permite mantener con temperatura el producto que ellas hacían. Entonces las empanadas que hacían las podía vender al que iba a comprarle de mejor manera, y que eso le significaba un aumento de ventas. El proyecto más revolucionario que ha lanzado el gobierno regional fue el proyecto Reactiva Biobío. El proyecto Reactiva Biobío demostró en los hechos que es posible que todo el dinero que aporta el gobierno regional para ejecutar acciones de fomento productivo llegue 100% a los usuarios finales. Cada vez que vamos por Cercotec, por Corfo, no llega al 100%, porque hay costos de administración que nos cobran y luego esas entidades subcontratan a otra entidad y por lo tanto la intermediación con esa también tiene un costo. Entonces uno aprueba 10 y llegan 7, llegan 8. En general son procesos además donde es lento el trámite. La iniciativa Reactiva Biobío, que llegó a casi 220 empresas, lo que permitió es que el 100% del dinero regional llegara, pero además de eso, a diferencia de las otras iniciativas, aquí no se valorizaba el aporte de las empresas en horas de trabajo, se le pedía que hubiese plata. Por lo tanto, cada peso que aportaba el gobierno regional debía tener a lo menos un peso aportado por el privado. Por lo tanto, los 11.000 millones de pesos que aportamos apalancaron una cifra superior a los 22.000 millones de pesos de inversión real a las pymes. Real. La empresa que funciona en Chihuayante, que hace sustancias para vender en las cadenas de supermercados de la región, creció su superficie de trabajo al doble. En la comuna de Arauco se levantó había un centro turístico que tenía algunos de ustedes me acompañaron en ambas iniciativas, había un centro turístico que tenía una extensión y construyó cabañas que le permitió ya no solo ser receptores de público de día, sino de noche. En unos días, la empresa Asuán en Concepción, la escuela que en Los Ángeles hace clases de conducción, duplicó su capacidad de trabajo. Eso es real, eso es una innovación. Yo escuchaba al presidente Frey hace algunos días en una exposición y el presidente Frey decía que en el gobierno uno viene a tomar decisiones. Uno se puede equivocar, claro, pero uno viene a tomar decisiones. Y yo creo que fue una muy buena decisión que el gobierno regional del Biobío buscara una forma alternativa para llegar a las pymes para que, recuerden qué era lo que pedíamos, que se mantuvieran e incrementaran los puestos de trabajo de esa unidad productiva. También en materia de empleo, claramente me ha tocado encabezar, con apoyo bastante fuerte de ustedes, la defensa del empleo de la industria en la región, de toda la industria, de la pesquera, de la forestal, de la siderúrgica, manufacturera, de la química, porque somos una región industrial. Habrá gente que cree en otras cosas, pero las cosas son lo que son por su esencia. Esta es una región industrial. Además, es prestadora de servicios, de educación, de salud, de logística, pero no tendríamos puertos si no fuéramos una región industrial, por ejemplo. Punto aparte a destacar, me parece que es lo que se ha hecho en bomberos. Yo creo que aquí don Anselmo ha tenido un rol muy, muy preponderante como presidente de la Comisión de Bomberos y esto Juan Carlos Fil, que es el presidente nacional de bomberos, lo ha dicho en distintas ocasiones, conmigo, a la opinión pública, en reuniones privadas, aunque cause risa maleducada. El gobierno regional del Biobío es el que más aporta a bomberos en Chile. Y apostamos a bomberos
Porque cuando tenemos que recurrir a otras fuerzas para cuidarnos, para ayudar a cuidar a las personas que viven en la región, las otras personas son pocas. La CONAF son 500 personas. Y eso que se aumentó la dotación. Pero los bomberos son más de 5.000. Y han ido especializándose en combate forestal también. Ya no solo la condición genérica. Y pucha que es importante, Patagual se habría quemado si no lo defienden los bomberos. Entonces el aporte que se ha hecho ha ido, ustedes saben. Estimado alcalde, ¿cuántas compañías de bomberos hay acá en Contulmo? Las 2 compañías de bomberos de Contulmo recibieron 20 uniformes cada uno y 5 equipos de respiración autónoma. Las 137 compañías de bomberos de la región recibieron ese equipamiento. Porque esto es cuando uno trabaja en la región es igual que como cuando ustedes trabajan en sus casas. Tiene que alcanzar para todo. También hay iniciativas para fortalecer cuarteles. A mí me emociona mucho cuando uno va a una comuna como Negrete, donde inversión central no va a llegar significativamente y el cuartel de bomberos está terminado gracias al gobierno regional del Biobío. No a la persona del que trabaja de gobernador, no, por cierto lo discutimos entre todos, fue una decisión a impulsarla. Y tenemos un desafío enorme todavía para seguir apoyando a los bomberos. A mí me importa mucho, mucho lo que pasa con los territorios aislados y en un par de láminas más vamos a ver algo. Pero fíjese, un FIC de telemedicina. Ese FIC de telemedicina es un piloto en que trabajamos porque le pedimos a las universidades de la región que no compitieran entre ellas, que cooperaran entre ellas, porque ¿qué sacamos que se alíe la Universidad de Concepción con la Universidad Católica y que la Universidad del Biobío se alíe con la Universidad de Valparaíso y que la Universidad Católica de la Santísima Concepción lo haga con la Chile? ¿Por qué no se alían los nuestros en vez de andar compitiendo por los recursos nuestros pidiéndonos las mismas cosas? Y mire lo que sale. El programa de telemedicina que se implementó en la isla Santa María, en la isla Mocha, en Menque y en la comuna de Tucapel, ha mostrado que hay más de 25.000 prestaciones de salud que se han dado de personas que en vez de tener que haber viajado al hospital base de Las Higueras o de Los Ángeles o de Concepción, se pudieron atender y recibir atención de especialistas en su casa. O sea, no hubo que tomar el bote de la isla para poder trasladarse, no hubo que hacer la inversión. La persona pudo atenderse en la mañana y almorzó en su casa. Casi 2/3 de las atenciones además fueron resolutivas. Eso significa que las prescripciones que le dio el médico especialista fueron abordadas por el médico que estaba haciendo el contacto y los medicamentos se le entregaron en su respectivo centro de salud. Eso lo hicimos nosotros, el gobierno regional del Biobío. El programa de 50 canchas, alguien dice, me decía, mira, ¿cómo se te ocurrió esta cuestión? Construcción, primero, por lo tanto trabajo. Segundo, llegar a todos los lados. A Estación Yumbel no iba a llegar una cancha del IND. A Alto Biobío no iba a llegar una cancha del IND. Porque el IND tiene una cantidad de recursos acotados. Porque el Ministerio de Hacienda, a través de la dirección de presupuesto, lo que le dice a cada ministerio es repita todos los años, conserva su presupuesto incrementado según la variación del IPC. Salvo que sea una prioridad presidencial donde se carga una cantidad de recursos, con el presidente que sea. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es llegar a donde no se llegaba. Entonces, primero, trabajo. Segundo, llegar a todas las comunas. Tercero, mejorar las condiciones de dignidad. Mi papá jugó a la pelota alguna vez en su vida, en el Libertad, en Independiente, en Chihuayante, y se empiluchaba como todos los que iban a jugar a la pelota. Hasta el día de hoy, en la mayoría de las canchas del fútbol amateur sigue siendo igual.
Y hoy día lo que estamos asegurando es que haya condiciones adecuadas. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de visitar con algunos consejeros de esta provincia la cancha del Club Palestino y la del estadio de Cañete, del Estadio Fiscal. Pucha, qué bueno. La cancha del Estadio Fiscal ya no va a estar inclinada, por lo tanto no se puede usar cuando llueve porque se arman pozas, va a estar pareja. Pero además van a tener iluminación ambas canchas y por lo tanto se va a poder usar más. Y como van a haber camarines, también pueden jugar las mujeres en condiciones de respeto a su dignidad de persona humana. Aquí hay 12 canchas que están en construcción, hay 2 que están terminadas y también hay 36 que ya están aprobadas y vamos a someter la otra semana la número 37 y hay en trámites en el Ministerio de Desarrollo Social aproximadamente 15 propuestas más. La identidad de la región es un desafío. ¿Qué nos une a las personas que somos del Biobío? Acá en la provincia de Arauco el río Biobío no pasa. No hay río Biobío acá. Sí es un elemento común a quienes vivimos en la provincia de Biobío y de Concepción. ¿Qué es lo que nos hace ser similares? Bueno, eso se hace trabajando con identidad. Por eso es que hacemos Mundial de Rally, para mostrar lo que somos y estando en cada una de las provincias, proyectarnos hacia el mundo. Me decía Maritza San Martín, la directora de Cernatur, que a la región del Biobío, la cantidad de personas que llegan, extranjeras por año, tiene un promedio de 5.000 personas. 5.000. Bueno, el mes que hubo rally el año pasado, llegaron 45.000 extranjeros. En los 10 días del rally, llegaron 9 veces más extranjeros a la región del Biobío que las personas que llegan todo el año. Eso lo vimos con Brenda, lo vimos con Ivania, pudimos ir conociendo esa materia. Y pucha que es importante porque cuando en el rally vienen 500.000 personas, el que viene de la región gasta 1, el que viene de una provincia distinta gasta 2, pero el que viene de fuera del país gasta 3 veces más que el el que es dueño de casa. ¿Y eso qué activa? ¿Eso qué activa? La economía local. Un caballero en Yumbel, el otro día estuvimos con Robert, en la fecha que se realizó hace algunas semanas atrás, contaba que él había ganado 1,5 millones de pesos porque su campo estaba al frente de donde se corría. Entonces él cobraba 1 luca por estacionarse. ¿Qué él había ganado? Eso es economía informal, porque en lo formal entraron a la región 24,9 pesos por cada peso que invirtió la región. Y el nombre de la región del Biobío llegó a 170 países del mundo. Entonces es importante, se dan pegas directas. El Festival REC es otro caballito de batalla en la lógica de la identidad de la región. Ese festival va a cumplir 10 años en marzo próximo, y ese festival logró reunir a 280.000 personas, de acuerdo a los datos de Carabineros. La administración del teatro pensaba 250.000, Carabineros salieron diciendo que eran 280.000 en la versión del año pasado. ¿Y eso qué hace? Que haya transmisiones en directo de distintas radios nacionales e internacionales, que haya... Cuando digo que hubo periodistas internacionales es porque Página 12 de Buenos Aires hizo un reportaje en profundidad de lo que se hacía acá en Concepción. Abre una oportunidad para que crezcamos y hay que pensar que quienes sean reelectos como consejeros, los nuevos consejeros y consejeras que se integren, la nueva persona que trabaje de gobernador regional del Biobío, de gobernadora, va a tener
la responsabilidad de ejecutar la 10ª versión, que por lo bajo será para 300.000 personas. Claro que hay que aprender y crecer y mejorar, el layout tendrá que ser distinto, habrá que asegurar mejores condiciones de visibilidad, por cierto. Es tarea que le toca a los que vienen. La tarea nuestra es igual que la que tiene la alcaldesa Ripamonti en Viña en materia de Festival de Viña del Mar. Ella no sabe si va a ser la persona que va a dirigir el festival y que le va a tocar, ¿cierto?, ir a entregar las gaviotas. No, porque tiene que pasar por un proceso de elección popular. Pero Viña ya adjudicó a Megavisión la transmisión y tiene en negociaciones, y lo tiene que hacer ahora, la parrilla de artistas, porque los artistas se comprometen, si no, no hay festival. Y si no, no hay ingresos para la economía de esa ciudad. A todo esto se me olvidó comentarles que Megavisión va a ser el sponsor del Rally Mundial. Ya lo está haciendo. El día del rally, que se va a realizar en Arauco los días 14, 15 y 16 de este mes, de junio, perdón, hay 4 horas de transmisión en directo de Megavisión del evento. 4 horas. María José Quintanilla es parte de protagonista de esto. Y cuando se realice el evento mundial, va a estar Megavisión desplegado con todas sus figuras televisivas, hablando de la región del Biobío, de las comunas de la región, de las 3 provincias de la región. Identidad, que se hable del Biobío y que no solo se nos asocie a conflictos. En materia de cultura, que claro que habla de la identidad, pues, en materia de cultura hay muchas cosas que se han hecho. Déjenme pensar en libros de asignación directa, por cierto. El libro de Armando Cartes, que es la primera historia que habla de la región. El libro de la Fundación Gregorio de la Fuente, que hace una explicación de cómo se hizo el mural que alberga el salón principal del gobierno regional. El libro de los 130 años del Diario del Sur, 155 años del Diario del Sur, que es un proyecto que ejecuta la Universidad Católica y se trabaja y se busca una persona por año que haya sido destacada en la región. Si no nos conocemos, si no nos valoramos entre nosotros, si no estamos orgullosos de lo que somos, ¿cómo? Si a eso le agregamos que tenemos un teatro regional que es el mejor que hay en Chile, es el único que tiene condiciones para tener espectáculos grandes por la amplitud de su escenario, es lejos el mejor que hay en Chile. Solo el Teatro Municipal de Santiago está a la altura de este, y este es más moderno. Y nosotros lo tenemos asegurado. Conseguimos una ley el año pasado y gracias a ustedes se implementó el Fondo de Financiamiento para el Salvataje del Parque Pedro del Río Sañarto. Si no se metía el gobierno regional ahí, las distintas instituciones públicas, no porque no quisieran sus autoridades, sino porque no tienen los recursos, no habrían podido sacar adelante este servicio. Y además, les comparto con mucho cariño que el otro día me encontré en la calle, en Hualqui, con un caballero, y ese caballero me paró y me dijo: ¿sabe qué? Yo soy director de la orquesta de Hualqui. Estamos las orquestas juveniles del Biobío como el año 2005. ¿Qué quiero decir en esa expresión? El más alto grado de desarrollo que llegaron las orquestas juveniles en Chile, tras la quijotada que hizo Américo Justi viniendo a Curanilahue como un Quijote, se logró por un vínculo particular que tuvo el expresidente Ricardo Lagos y su señora, más en particular en su condición de primera dama, que creó la Fundación de Orquestas Juveniles. Y eso permitió un incentivo en todo Chile para levantar orquestas juveniles. Y cuando este caballero, mucho más joven que yo, por cierto, lleno de alegría me decía: estamos como el 2005, es porque gracias al gobierno regional del Biobío hay casi 30 orquestas juveniles operando. Estuvimos, la memoria me puede traicionar, pero Edgar estaba, estuvo Juan Carlos, este lunes era el aniversario de Los Ángeles, y estaba una de las orquestas juveniles, y a mí me tocó saludar a algunos de los chiquillos.
no para el discurso para la gente, sino para conversar. Están felices esperando la clase magistral que se hace con profesores internacionales que van a tener en estas vacaciones de invierno para que devolvamos la tradición de que las orquestas juveniles están. Querido Carlos, negocie y tráigase las orquestas juveniles este verano. El año pasado estuvieron en Alto Biobío, en Concepción y en Leu. No se va a arrepentir. Eso le va a traer gente, porque vienen todos los papás, vienen además mucha gente de los que son veraneantes en la zona y se congregan. Usted tiene una comuna mucho más turística que varias de las que le he mencionado anteriormente. Entonces, una oportunidad, amigos. Estas orquestas juveniles están financiadas por los próximos 2 años gracias a la sabiduría de este Consejo para aprobar esas iniciativas. Entonces, identidad. Y la identidad es con todos en la mesa. Por eso, en materia de ruralidad y de zonas insulares, son muchísimas las iniciativas que se han desarrollado. En materia de APR, en el programa que se está desarrollando con Esvío para conectar a quienes están con matrices contiguas a zonas que son asentamientos urbanos. ¿Por qué? Porque si no, una APR se demora una década en estar listo. Y si les podemos dar la conexión, van a tener la solución para siempre. Porque nos pasó en la gestión que me tocó encabezar el 2014 al 2018, que hicimos más de 300 pozos, pero muchos de ellos después se secaron. Y la renovación de esas capacidades no las tiene un grupo comunitario que se llama Comité de Agua Potable Rural. Si usted se asocia a la sanitaria por ley al cliente que tenga, le debe llevar agua siempre, haya o no haya agua en esa comuna. La comuna de Florida, por más de 15 años, estuvo sin agua. Sin embargo, usted iba a una casa en Florida y salía agua. ¿Qué es lo que tenía que hacer la sanitaria? Tenía que llevar camiones y llenar un estanque, y en ese estanque, por la red, se distribuía agua a todos los hogares. Y pucha que es digno tener agua para poder asearse, pucha que genera condiciones de salud tener agua para poder evacuar las aguas servidas, las aguas negras y todo lo demás. No me cambia todavía. Ya están instalados los generadores en la isla Mocha. En la isla Santa María ya se hizo el camino que conecta Puerto Norte con el embarcadero que se había hecho en Puerto Norte, donde no había conexión. La electrificación ya está en el Alto Biobío. No la que llevamos antes en lomo de mula con paneles solares, no, con cable. Y así tiene que llegar a todos los lugares. En la isla Mocha también hemos llevado paneles solares con ayuda de Desafío Levantemos Chile. Entonces, sí, pues para las ciudades grandes, pero todos estamos en la mesa. Yo en inclusión quiero agradecerle al consejero Peña por la fuerza con que planteó el tema. Somos el único gobierno regional de Chile que tiene una comisión de consejeros que ve temas de inclusión. Somos el único gobierno regional en Chile que tiene una parte de las subvenciones exclusivamente dedicadas a personas en condición de discapacidad, que fue aprobada por ustedes a fines del año pasado para poder ser implementado en el concurso vigente. Hay una red de personas también que trabajan en materias de discapacidad. Y también en distintos espacios nos hemos preocupado de esta condición. El Festival REC tuvo por primera vez en Chile, con un aprendizaje y una cooperación de gente que ayudaba en la noche valdiviana, fueron contactados por la administración del teatro a requerimiento nuestro y hubo zonas para personas TEA. También bajamos de 3 años a 2 la entrega de ayudas técnicas. Un desafío que tenemos que cumplir este año, don Leo, es dejar aprobado de nuevo recursos para que en aquellos servicios de salud que hicieron esta tarea, también le pido ayuda en esto a la consejera Contreras, para hacer lo correcto, que la gente no se quede atrás. Las subvenciones que mencionaba
El año pasado se aprobaron 1.248 por más de 6.000 millones de pesos y aquí no estaba inclusión. Pasaba por social, pero competía en forma desigual, porque por social podía ir alojamiento de una junta de vecinos, podían ir muchas organizaciones. No, esto es opción preferente por el más necesitado, focalización. Y sí les debo comentar algo que me da mucha alegría. Entiendo que ustedes lo preaprobaron ya en la comisión, que vamos a votar en un ratito más, el apoyo a los deportistas olímpicos. Las 6 medallas de oro que obtuvieron los remeros acá y las siguientes también de plata y de bronce tienen raíz en el gobierno regional del Biobío. Alicia Yáñez lo cuenta con mucho orgullo. Todos los botes que utilizaron los remeros antes y todos los que han usado por más de 10 años han sido financiados por este gobierno regional. Más de la mitad de las medallas que tuvieron en los Panamericanos deportistas de regiones provienen de financiamiento del gobierno regional. Y por eso cuando el Parlamento nos quiso quitar la facultad de hacer asignaciones directas, la Asociación de Gobernadores levantó su voz y los parlamentarios engancharon. Dijeron, no, en esta materia nos restringieron muchísimas cosas, exageradamente a mi juicio. Pero en esta materia dijeron, bueno, es que están las Olimpiadas, y si no los ayuda el gobierno regional, estas personas no llegan a las Olimpiadas. El plan Más Movilidad que ha liderado Óscar Ferrell como jefe de división. Óscar siempre dice, cuando llegué, el único funcionario que había en esa división era yo. Y hoy día tiene una división con varios funcionarios, con gente bien competente, la señora Marta, está la señora Paula, hay un par de ingenieros jóvenes que han llegado también. Bueno, lo que se aprobó en los distintos convenios de programación de los que hablamos hace una media hora o 40 minutos atrás, es la base del plan de Más Movilidad para poder generar descongestión y flujos más rápidos de carga, mejor calidad de vida y trabajo. Algunos ejemplos, yo les mencioné que buscamos a la academia, son más de 14.000 millones de pesos lo que se traspasaron a la academia a través de Fondos de Innovación para la Competitividad. Ahí están financiados los cursos para preparar gente para los electrocorredores. Ustedes aprobaron, a mi juicio con mucha sabiduría, recursos para tener vehículos y movilización eléctrica en Los Ángeles y en la provincia del Biobío. En una primera mirada está perfecto, pero cuando uno hace doble clic dice, esto está incompleto, porque no sacamos nada con tener vehículos si no tenemos servicio técnico, porque los vehículos hay que atenderlos y los servicios técnicos los tienen que prestar personas. Y cuando tú dices eso, entonces hay un proyecto que está ejecutando la Universidad Federico Santa María, una universidad de excelencia en este país, que está formando personas para la electromovilidad. Y yo espero someter a su consideración en algunas semanas más la solicitud de ampliación de recursos para el plan de chatarrización. Nosotros va a ser por el orden de los 3.000 millones de pesos, para que el 100% de los vehículos que postularon a electromovilidad y el 100% de los que postularon a tener camas bajas, para facilitar la inclusión, los podamos contener. Eso significa más o menos 60 vehículos para el perímetro de exclusión. Bueno, pero esa gente requiere tener esto. También vamos a presentar en algunos meses, meses, aproximadamente 2 meses más, una solicitud de financiamiento ya no para vehículos mayores de transporte público, sino para los colectivos. Porque buena parte del transporte de la provincia de Biobío y de Arauco y una fracción de la provincia de Concepción se hace en colectivo. Entonces no solo tiene que llegar a unos, tiene que llegar a todos. Hidrógeno verde, no se me apure.
hidrógeno verde. Ya se ha fabricado en el proyecto de la Universidad Católica de la Santísima Concepción hidrógeno verde. Hay una planta de hidrógeno verde financiada por el gobierno regional y es nuestra contribución país a generar nuevas formas de energía que sean más limpias y que le permitan tener, no ser objeto de dumping ambiental a nuestras fábricas regionales. Y el único doctorado en inteligencia artificial que existe en Sudamérica es obra de un financiamiento del gobierno regional del Biobío a la Universidad de Concepción, Católica, Biobío y Federico Santa María. No hay otro en Chile. El gran logro que ha destacado el Ministerio de Ciencias y todo lo que sigue en Chile es que hay por primera vez un doctorado en inteligencia artificial. Y ese doctorado es iniciativa de este gobierno regional, no de otro. La presencia en la sede de Prat del gobierno regional de la cooperación con la Universidad de Instituto Tecnológico de Massachusetts, la primera universidad en el mundo en ingeniería, la número 1, también es una iniciativa que va en esta línea. O el plan, lo sabe el consejero presidente de la Comisión de Transporte, Gabriel Torres, sobre lo que se está haciendo, porque ya tenemos una competencia decretada, una sola, de servicio completo. Se le va a traspasar al gobierno regional del Biobío la Unidad Operativa de Control de Tránsito. ¿Y quiénes son nuestros asesores? La Universidad de Berkeley, la tercera mejor facultad de ingeniería del mundo. Entonces, esto no es fruto solo de creación, de iluminación, de las noches de desvelo que uno tiene cuando trabaja en esta función. Es porque aprobamos una estrategia de desarrollo regional que contiene estos elementos. Por las vicisitudes, por los problemas que vivimos el año pasado, no hicimos difusión. Bueno, ahora se está haciendo. Partió el proceso y van a ser invitados cada uno de ustedes, por cierto, en cada una de las provincias y en las actividades en general, a ser parte de la discusión. Y queremos, junto con socializar qué es la estrategia, levantar una serie de iniciativas que le vamos a preguntar a los asistentes a esos talleres para que quienes quieran ser candidatos a presidente de Chile sepan lo que quiere la región del Biobío. Porque lamentablemente en las dos últimas presidencias de la República, del actual presidente Boric, del anterior presidente Sebastián Piñera, a diferencia de las anteriores, donde también estuvo el presidente Piñera, el presidente Freire, el presidente Bachelet, el presidente Lago, los anteriores, habían propuestas para la región. Las últimas elecciones no han habido propuestas para la región del Biobío. Entonces, si nosotros queremos que pasen cosas más allá de quién gane la elección, cada uno en su fuero íntimo sabrá por quién votar o no votar. Lo importante es que se discutan las cosas que necesitamos, porque somos el 10% de la población de Chile y somos la región más importante dentro de las 15 regiones distintas a la región metropolitana. Y por eso es importante que veamos cómo proyectarla al gobierno regional. El gobierno regional lo veo como un engranaje que mueve otros engranajes. Los ministerios suelen llegar a la región en general, a las cabeceras regionales. Cuando a mí me tocó participar de servicios públicos, fui empleado del gobierno de Chile nacional en distintas administraciones y fui testigo como decían, sí, estamos en todas las regiones de Chile, porque estamos en Aysén, estamos en Concepción, estamos en Talca, estamos en Copiapó. No, pues. Si hay gente que vive en Contulmo, hay gente que vive en Chihuayante, Perla, hay gente que es de Talcahuano, hay gente que es de Tucapel, ¿o no, Edgar? ¿Cierto? Entonces, claro, necesitamos levantar las cosas que nos preocupan, las prioridades, colaborar a que la discusión democrática sea una discusión más rica. Entonces,
permítanme cerrar este tiempo de conversación con dos preguntas que me he ido haciendo en las últimas semanas, particularmente después que resolví no repostular al trabajo de gobernador regional. Yo entiendo los gobiernos regionales como un servicio directo a todas las personas de la región del Biobío, independiente si votan o no por la persona que es gobernador o gobernadora. Hay otros, lo he visto con colegas míos, que lo ven como un servicio asociado al gobierno nacional. Yo digo, somos el mismo Estado y por lo tanto tenemos la obligación de contribuir al bien común. Y cada vez que ha habido un tema importante y de gravedad, mi opción siempre ha sido cooperar. Y cooperar de buena leche. Y por Dios, no me merezco ni un premio por eso, porque con mi deber nomás cumplo. Pero veo con preocupación que no hay propuestas, y lo digo de la forma más constructiva posible, para invitar a que se hagan propuestas por las personas que quieren ser gobernadores regionales o gobernadoras. Propuestas. Hay una sola concreta que he escuchado que dice hacer una cárcel en la cordillera. Está medio perdido el que hizo esa propuesta porque eso escapa a las facultades del gobierno regional. Ya, pero es un intento. Uno espera, porque para esta pega hay que presentar un programa. Uno espera que dentro de las facultades que la ley le da a los gobiernos regionales es que las personas que quieren ser candidatos a ocupar esta responsabilidad digan qué van a hacer. Y también que esas personas se pronuncien sobre aspectos tan importantes como que el principal receptor de recursos sean las municipalidades. Por lo menos no estoy dispuesto a votar por una persona que no tenga por principal función apoyar las iniciativas de las comunas. Si es solo subsidiar lo que hace el gobierno nacional, yo no estoy de acuerdo como persona natural. Porque nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a responderle al soberano, nuestros electores, los ciudadanos de la región. ¿Qué proponen los candidatos a los GORES? Yo les pido ayuda para que les preguntemos a las distintas personas, a los que son miembros del gobierno regional y que están acá sentados en la mesa, a los que no están también. Porque más allá de si quieren apoyar a alguna de las personas que son candidatos a presidente de la República, que está muy bien, es muy poquito. Es muy poquito que digan, hoy vote por mí porque yo voy a votar por José Antonio Cast. Vote por mí porque yo voy a apoyar a Elin Matei. Vote por mí porque, bueno, cuando se resuelva si va a ser Camila Vallejo o Carolina Toá, bueno, ahí vean, por la que sea, bueno, igual voten por mí. No, porque esas personas, y lo digo con responsabilidad, no necesariamente nos aseguran que son descentralizadoras. Y no es culpa de esas personas porque uno podrá ser de acuerdo a lo que conoce, a lo que ve más, ¿cierto? Pero somos nosotros las personas que tenemos que pedirle, y si las personas que van a encabezar la región o que postulan a encabezar la región no dicen qué hay que hacer, el problema es de nosotros, de las personas de la región. Yo por lo menos, respondiendo a la segunda pregunta, lo que voy a hacer en los poco más de los 7 meses que quedan de gestión, voy a asegurarme de que los estándares de probidad del servicio se mantengan y aumenten sustantivamente de acuerdo a lo que se ha comprometido. Me voy a preocupar de que enfrentemos la próxima temporada de incendios lo más preparados posibles, porque se muere gente. Yo no quiero que nos pase lo de la quinta región. Más de 120 muertos, porque no habían planes, porque no se sabía cómo hacer. En la quinta región no está el sector forestal para suplir las falencias del Estado. Si no lo hace el Estado, están fritos. Me voy a preocupar de defender el empleo industrial. Me voy a preocupar de que avancemos, y por eso celebro
que la ministra de Medio Ambiente haya tomado una decisión distinta. Ana, le voy a pedir ayuda a usted en su comisión y a todos ustedes, consejeros, a usted también, porque yo creo que es una comisión de Medio Ambiente y de Salud, para que esa posibilidad de cambiar calefactores la hagamos, porque la gente se enferma y se muere, particularmente los más niñitos y los mayores. Me voy a preocupar en estos meses de dejar todos los convenios, querido Carlos, con el mundo municipal firmados, y le voy a asegurar también al personal del gobierno regional que sus condiciones de trabajo sean aún mejores, porque eso también es algo que es responsabilidad de quienes van a postular este trabajo. No es solo venir a administrar para afuera, es relacionarse con la comunidad, por cierto, cosa que no es fácil, es desafiante, pero también que el sustento que tenemos, que es escaso en número de personas, y no va a haber una inyección gigante de recursos para hacer lo que le pedíamos en la Asociación de Gobernadores Regionales, que era llegar del orden de 250 personas. Eso no hay piso, no hay agua en la piscina para eso. Bueno, que estén también en condiciones de ayudarnos. Voy a hacer mi pega y le voy a entregar con toda transparencia y con toda lealtad a la persona que me suceda en el cargo un gobierno regional que, habiendo sufrido vicisitudes graves durante el año pasado, ha hecho todas estas cosas buenas y solo porque no quiero abusar de su tiempo, no sigo diciendo otras cosas que se han hecho. Y yo me siento orgulloso de que frente a los problemas, uno con las manos limpias, con la frente en alto, se para y dice, sigo trabajando, asumo mi responsabilidad política, tomo decisiones y sigo trabajando. Porque la gente necesita que uno haga su trabajo, porque si no, no viene otra gente a hacerlo. Y nuestra gente queda abandonada entonces. Estimados consejeros regionales, he dado cumplimiento a la obligación legal de dar cuenta pública ante ustedes en el mes de mayo y lo he hecho como la ley manda. Muchas gracias. Bueno, por ser esta una sesión extraordinaria, en nombre de Dios, cierro la sesión. Muy bien, muchas gracias al señor gobernador Rodrigo Díaz, al señor delegado presidencial provincial, señor alcalde. Consejeras y consejeros, les recuerdo, 14:30 horas, 2:30 de la tarde, tenemos la sesión ordinaria aquí mismo en este gimnasio. Nos vemos en un momentito más. Muchas gracias.